Estamos en la Escuela de Cábala Luriana para el trabajo individual personal entre la persona y el creador. La última generación tendrá la mayor cantidad de la luz. Así que si os hacéis una pregunta, por ejemplo, ¿esta generación decís es tan egoísta? ¿Puede acaso haber algo bueno en esta generación? Así que somos el desperdicio de todas las demás generaciones. Somos un resto de lo que ha quedado de todos los que vivieron y viven sobre la tierra. La primera generación fue la más pura, la más limpia, y así que ellos recibieron su propia recompensa y ya no necesitaron ninguna corrección. Así que no tienen ya que regresar más a esta tierra. Su tarea ha sido ya cumplida, la de ellos. Así que nosotros pertenecemos a una generación ya posterior, ya más tardía. Pero nada se pierde en nuestro infinito universo. Y nos han dicho que la última generación, o sea, la nuestra, y la que está por venir, la última generación tendrá la mayor cantidad de la luz. Lo interior, y cuando decimos interior nos referimos a lo espiritual, al trabajo individual en uno, jamás desaparece el interior espiritual de la persona. Trabajamos en la totalidad. Cuando trabajas en ti mismo, unido solo tú y el Creador, trabajas así en la totalidad del general. Así que nosotros, los que estamos aquí, nos corregimos también a la vez por el bien común de todos. Porque la luz está allí para todos, para la naturaleza y para toda la humanidad. También está claro para las plantas, porque todo tiene sus raíces en la propia luz. Tanto las piedras, como las plantas, como los mismos animales, todos tienen sus propias raíces en la luz. Así que también tienen sus 10 campos de fuerzas. Por ejemplo, un tigre se come a otro animal, o come solo lo que él necesita. Y así que el tigre las sobras las deja para otros animales. Entonces decimos que un animal no es egoísta. Pero sin embargo, un ser humano está hecho de un modo que condensa él mismo en sí las 4 formas de la misma naturaleza. Por ejemplo, nuestras uñas y nuestros cabellos están relacionados con el mundo que es material, con el mineral, de lo material con el mineral. Es un mineral, aunque crece, claro. Cuando un animal come, por ejemplo, las plantas, la planta también se convierte en parte de la misma naturaleza del propio animal. Así que, en cierto modo, es como una elevación también para la planta. Lo mismo está sucediendo en nuestro interior. Pero la elevación sucede cuando la persona solo se come lo que necesita. Todo está conectado con el resto. Por ejemplo, un acto bondadoso en uno produce una enorme repercusión en todos. Tenemos también que respetar, por lo tanto, a las piedras, montañas y etc. Por ejemplo, un estudiante de geología podría explicarnos cómo funcionan los volcanes. Pues todo tiene un motivo. Y de por qué son esenciales para el universo y para el ser humano. Así que si, por ejemplo, hemos dañado una montaña, pues más adelante pagaremos por el daño que hicimos. La última gran corrección depende única y exclusivamente de nosotros mismos y no de ningún destino humano. Esto solo puede hacerse a través de nuestro propio deseo sincero.
y de nuestros propósitos, de vivir así en una armonía total con las leyes de nuestro yo interno, espiritual. Cualquier plenitud está en nuestro propio corazón. Mientras viva gente aquí en la tierra, estarán buscando su propia plenitud. Así que irán, por ejemplo, a lugares santos. Y este lugar existe, pero no está fuera. Está dentro del corazón individual. Allí podemos encontrar el santo templo cada uno. Es el lugar más perfecto dentro de nuestro propio corazón. Mas uno sigue buscando este lugar fuera de uno. Y así que piensa que encontrará amor en Roma, o en Lourdes, o en el Tíbet, o en el muro de la misericordia de Jerusalén. Pero todo eso es falso. Luego de una hora tendrás hambre de nuevo. Así pues que hay que ser adultos. Tenemos que crecer en nuestro interior. No penséis que un lugar físico del planeta va a traer ninguna plenitud. Totalmente inverso. Porque somos nosotros quienes santificamos el lugar con nuestra intención en nuestro corazón. El templo del ser externo ha sido ya destruido por esta fuerza, por la única fuerza. Primero fueron los babilonios, luego los romanos, y los romanos fueron quienes finalizaron este trabajo. El lugar donde está el templo verdadero, el santo, pero cuando no hemos sido aún corregidos, solo sentiremos emociones. Porque es que hay un principio aquí, que dice que nada viene desde arriba si antes no lo provocamos desde aquí abajo. Así pues, que no esperemos en vano que algo baje desde arriba, si nosotros no hacemos nada aquí abajo para eso. Por ejemplo, en cualquier lugar santo sentiremos así como alegría, pues nuestro ego se aquieta en esos vaivenes. Hay tal poder del lado bueno que el mal se vuelve invisible en esos ratos. Lo que experimentamos es nuestro yo interno, pero lo proyectamos hacia afuera. El bien en nosotros despierta, y lo que no ha sido corregido pues se esconde por un momento. Pero esto no se ha hecho a través de nuestro esfuerzo que hemos hecho interno. Así que pues, que cuando estemos en lugares santos, hemos de ser muy cuidadosos. Porque la santidad y la maldad van de la mano. Así que la misericordia y la severidad son ambas que son fuerzas que están estructuralmente presentes en el universo, las dos. Porque la misericordia sola no existe. Pero lo sientes así cuando estás en algún lugar santo. Porque es el yo interior quien experimenta esto en esos sitios. Lo que sientes es una novela que te han contado, como en la tele. Esta es la razón por la que la fuerza más alta ha demolido completamente su propio templo, para que podamos así construir un lugar en nosotros mismos, en nuestros seres, en nuestro interior, un lugar, un vacío, en el mismo centro épico de nuestro corazón. Así que hubo 4 conquistadores del templo, por ejemplo los babilonios, los persas, los griegos y los romanos, esos 4. La invasión griega trajo esos estatutos al templo, otros llevaron cerdos, ya me entienden, porque aquí en Cábala luriana solo hablamos de cualidades en una misma persona, porque solo cuando hay un muy fuerte deseo por liberarnos, podremos experimentar individualmente lo eterno. Estas son las contrapartes de los 4 mandatos que hay en todos nosotros. Por ejemplo, contra el mandato que decimos del ojo, también tenemos un ojo, aparte de benigno, maligno,
contra el de la lengua, aparte de haber una lengua maligna, también hay una lengua que alaba. Y vemos la lengua maligna también, pero toda persona que trabaja en sí misma, en su propio ser, ha de conquistar él en sus pensamientos, en su forma de actuar, en sus sentimientos, en su forma de hablar con su boca, tanto las palabras que dice como las que hacia afuera como las que se dice hacia adentro, y los pensamientos igual. Entonces la persona tiene que conquistar estos 4 engañosos puntos en cualquier situación diariamente. Y eso es lo difícil. Todo lo que hacemos es ejecutar nuestras propias correcciones para poder construir nuestro propio templo en nuestro corazón, nuestro propio templo personal. Este es un lugar que es muy santo en ti, en tu yo interior. Con cada corrección que haces, construyes así el templo en tu corazón. En cada pequeño detalle vemos ahora la luz del universo. El templo solo significa que tenemos que hacer nuestro corazón puro. Significa que experimentamos los 10 campos de fuerzas en todas sus facetas. Todo nuestro esfuerzo y voluntad han de estar dirigidos solo a este objetivo. Efectuar nuestra corrección personal y al mismo tiempo estaremos corrigiendo así a toda la humanidad. En la derecha, por ejemplo, de nosotros vemos misericordia y amor, Gesed y Rajamín. Y en la izquierda vemos justicia y severidad, Geburot, Din. Cuando regresáis de un lugar, por ejemplo físico, que decimos que es sagrado, un templo, os sentís devastados. Todos allí parecían tan santos. Los poderes positivos allí eran tan fuertes que fue como recibir una enorme inyección espiritual. Pero en realidad no eras tú mismo. O sea, no deberías sentirte recompensado por eso. Cuando regresas a casa y sientes que el poder te ha abandonado, ves cuán horrible es vuestro amor egoísta. Porque es egoísta ese amor. Así pues que tened mucho cuidado con eso. Por supuesto, había amor más justo a él, vuestro ego crecía también con ese mismo amor. Os sentíais inmensamente protegidos, arropados, pero de vuelta a vuestras propias casas, la luz os dejó. Vuestro ego, vuestro amor egoísta, se conectó con el amor en esos momentos, pero el amor egoísta desea destruir al yo verdadero. Él desea que cometamos errores, el amor egoísta. Solo la luz puede iluminar la línea media que decimos. La vida es muy corta para todos, para que tomemos esto que se dice aquí en broma. Así que esto es así. O vuestro esfuerzo es total y completo, a un 100%, o viviremos la vida completamente como una comedia. El ego solo sobrevive cuando cometemos errores. Secuestra el alto poder para sí mismo. Y eso no es bueno, porque cuando una persona recibe de una forma que es egoísta, recibe también inevitablemente una sensación en él mismo de oscuridad completa y de vacío. Mas cuando ignoras o ignoramos a nuestro amor egoísta y no lo alimentamos, junto a él se encuentra escondido dentro de nosotros la chispa que llamamos del dar, porque es un dar desinteresado, un dar desinteresadamente. Así que hay que preguntarse siempre, ¿quién habla en mí? ¿Mi verdadero yo o el egoísmo? Que no es lo mismo. Un árbol, por ejemplo, que trae frutas, puede tener muchas frutas que no están maduras. Pero, por ejemplo, un granjero recoge
y cuenta solo las que ya están maduras. Así que no considera las que no están maduras. Lo mismo debería aplicarse a nosotros. Pero el espíritu grupal, el de las masas, no reconoce ninguna diferencia en esto. La fruta inmadura es ácida. No podemos comerla. Aún así, todos necesitamos ser contados y eventualmente lo seremos. Una regla que es general para todos. Por ejemplo, si alguien nos invita a hallar esto precioso en ti, por ejemplo, a vencer tu egoísmo, sin que tú no hagas ningún esfuerzo, entonces tienes que tener por cierto que esto es totalmente engañoso. Porque si no hay un esfuerzo, ya me entiendes, tiene que haber un esfuerzo. Y tienes que estar consciente de que lo que estás pensando y sientes son cosas muy fuertes en ti. Los hábitos, las costumbres son una trampa. Los sentimientos son parte de ti, van y vienen. Ten cuidado de ellos, de los sentimientos. No te permitas que te conviertan en algo o alguien dependiente. Cuando te esfuerzas, el poder de ese esfuerzo dejará así marcas en tu interior y a través de esto le será más fácil a la luz correctora penetrarte y entonces despertará las chispas que se esconden dentro de ti en tu interior. La maldad habita en nosotros por nuestros errores cometidos. Cuando os concentréis y estéis totalmente alerta, entonces estaréis protegidos centímetro a centímetro. Lo que entra en vuestra mente es siempre un material burdo que necesita ser pulido, trabajado con las herramientas que os damos. Así que tenéis que vivir ahora, tenéis que vivir el presente y debéis de preguntaros todos los días, a diario, ¿quién es este que habla? ¿Es mi egoísmo o es mi verdadero yo? En cierto modo, os estáis puliendo, tal como el cortador de los diamantes pule una gema. Lo que hacéis es hacer que sea visible en vosotros lo mejor que hay. Todas las correcciones se basan en las leyes completas del universo. Tu petición ha de salir de una profunda necesidad que tienes, de tu desesperación, de tu vacío, porque cuando hay desesperación, la solución ya está cerca. Así que no os rindáis, trabajad. Entonces, ¿qué hacer? Necesitamos fuerza para vencer nuestras propias carencias, luchar hasta vencer nuestro propio egoísmo, el nuestro. Primero debemos aprender a no errar. Luego debemos aprender a hacer así lo correcto, de modo que al final podamos decir, sí, he triunfado hoy. Y esto es posible para todos. El egoísmo es la piedra en la que todos los humanos tropezamos y nos muestra cuán necesitados de fortaleza estamos. El egoísmo obtiene su poder de la fortaleza del mal. Cuando alguien es misericordioso, su egoísmo le abandona. Por egoísmo se entiende que es cuando queremos en una situación recibir para uno mismo. Es una forma egoísta de recibir algo que proviene de poderes impuros y oscuros. Donde hay una carencia, estás seguro de que los poderes oscuros están también. Una carencia es sentir menos de los 10 campos de fuerzas. Todo consta de estos 10 campos de fuerzas, pero no todos pueden observarlos. Algunos observan solo 3 campos de fuerzas y otros pues 5. Siempre podemos corregir esta ceguera interior. No hay nada de malo en estar ciegos ahora al principio, pues de allí nacerá en nosotros un deseo particular, que no es de este mundo, de ver que podemos tener un aprecio por algo
que es distinto, novedoso, que se llama la luz. ¿Sabed que antes de que podáis ver la luz, ha de haber oscuridad? Porque tenemos que llevar todo a su completitud y tenemos que trabajar en eso. No un 50-50. Tiene que haber un esfuerzo del 100% en nosotros para corregir este egoísmo que tenemos y lograr entonces convertirlo ya en una cosa desinteresada, hacerlo desinteresadamente. Solo entonces se nos va a permitir crecer. En el universo hay solo dos fuerzas. La fuerza que está hacia el lado derecho y la fuerza que está hacia el lado izquierdo. Estas dos fuerzas están siempre ahí. La línea media es cuando hay una combinación de estas dos fuerzas y se despertará esa línea solo cuando se ha hecho una corrección. No es una tercera fuerza, no es una tercera. Solo en la parte más baja de una persona vemos el ego. Esta es la parte que no está corregida, que le llamamos deseo de recibir, porque es una mezcla de poderes que están completamente confusos. Donde solo hay severidad, din, es la severidad de la ley. Una persona que está corregida es capaz de justificar todo lo que le pasa en la vida y todo lo que pasa en este mundo. Se da cuenta él de que todo es consecuencia de estos 10 campos de fuerzas y ve todo absolutamente bien, ya que se ha corregido. Como un resultado del sistema de control del universo lo ve. Mas al principio, la persona que está en este camino solo siente la severidad. Cuando ya te vas corrigiendo, la severidad se va a convertir el din en rajamín, la severidad en misericordia, ante tus propios ojos en ti. Si persiste usted en hacer lo que se le dice, lo bueno, entonces estas chispas de bondad que están sobre ti podrán ir más allá, más por encima, más allá, más lejos de la severidad. Y solo sentirás rajamín, misericordia, aunque por supuesto exista también un rastro de severidad en el fondo. La luz es el sistema de control de todo el universo. Se experimentará como misericordia, rajamín, a través de nuestro esfuerzo cotidiano, nuestras correcciones y nuestro deseo nuevo que estamos realizando. El deseo se incrementa en la medida que queremos corregirnos. Entonces es posible experimentar completamente el mundo interno si nos corregimos con una intención y con la humildad verdadera. Y no como si te dijera alguien, hazlo, como un simple mandamiento. De algún modo, el mundo será mejor lugar para ti con cada nuevo día que lo hagas. Y lo irás sintiendo así progresivamente. No importa si tú recibes castigo o recompensa de aquí en adelante, porque estás trabajando en ti. Entonces, sino que será un instante todo de tu proceso de corrección, así tienes que verlo. Todo es un proceso en el camino. Cuando dices o sientes que el mundo se ha vuelto peor, es porque tienes carencias, porque aún estás apegado a tu propio egoísmo, a tu propia severidad. Entonces, una vez corregido, te corriges, todas las leyes estarán ya en ti y tú serás el resultado viviente de la ley. Las leyes ya no serán necesarias para ti, porque habrán sido grabadas en tu yo interior. En cualquier momento podemos aprender estas leyes que decimos y experimentarlas en 4 niveles. Estos 4 niveles están en armonía con las 4 capas de estos 4 mandamientos que hemos dicho. Por ejemplo, ¿cuáles son las cualidades de los ojos? De la jogma, de los ojos. Aquí la persona experimenta un 90% de maligno,
y solo un 10% de bondad hacia sí mismo o hacia sí misma como persona. Por supuesto, desde el punto de vista de los 4 mandamientos que hemos dicho, esto solo significa que tiene la fortaleza para vivir únicamente en armonía con el mandamiento de los ojos. Y los otros mandamientos siguen ocultos para ti, para la persona. Entonces, cuando una persona se maneja ya al nivel de sus propios ojos, percibe la vida al principio como tormentosa. Pero una persona que tiene ya la fortaleza interna para vivir de acuerdo con otro mandamiento, con el siguiente, por ejemplo con el de la boca, entonces experimenta en su interior el 50% como severidad o maldad y el 50% como misericordia o bondad. Y todo eso está dentro de nosotros. En nosotros está la habilidad de ver el mundo como un lugar completo y perfecto. Hay que tomar conciencia y hay que aprender los códigos de estas leyes que decimos del universo. Cuando ya la persona es capaz de vivir en armonía con su mandamiento de su corazón que tiene, de su sentimiento hacia él, entonces siente que el mundo ya va siendo el 90% ya bueno y solo un 10% malo. Y cuando ya alcanza él el área o el campo de fuerza llamada la base, es donde están sus propios órganos genitales de hombres o de mujeres, y entonces también los pones, esas bases las pones en armonía también con la luz, entonces quedas unido en una condición que es óptima con estas leyes del universo. El proceso de corrección va avanzando más y más, hasta el momento en que todo el egoísmo se corrige y entonces se convierte en bondad. Pero no hay que creer que podemos corregirnos a un 100%, porque hay que saber que el toque final solo vendrá después del Martikun. O sea, la corrección final para toda la humanidad es el Martikun, el de toda la humanidad. Entonces, en ese momento llegaremos a entender que todos estamos conectados con los demás, pero cuando llegue ese momento, y que la realización de todos depende de la corrección completa de todos los seres humanos, pero individualmente considerados. Y cuando mi corrección final, personal, la mía propia o la suya, haya ocurrido, el mal será transformado en una bondad ya cristalina. Entonces la persona vendrá a ser una persona completamente libre. Todo se le habrá hecho. Y entonces toda la tarea habrá sido cumplida ya. Y entonces el sol brillará detrás de las nubes. Así que el trabajo es ese. Trabajar en nosotros mismos, en nuestra área de 2 por 2 metros. Nosotros somos entes completamente individuales del mundo y de todos. Somos completamente individuales. Tenemos nuestra propia área de 2 por 2 metros, contando que estamos unidos con nuestra propia línea de CAP, con nuestro propio rayo de luz. Entonces tenemos una individualidad, y esa individualidad tiene que ser recompensada en nuestra conexión interna con el Creador. Cara a cara, panim be panim, tú y él. Quien se humille verá la luz. ¿Cómo puedes estar en armonía con la luz cuando tú solo recibes mientras que la luz se entrega a ti? Cuando transformas tu naturaleza egoísta, no hay razón para que la luz esté separada de ti. Cuando transformas el egoísmo tuyo, entonces vas a ser digno por recibir la luz, pero ya con otra intención altruista. Mas quien permanezca aún en su propia área egoísta no podrá alcanzar su realización. Y al acercarse o alejarse más y más de la propia luz, todo va a ser orgullo. Así que cuando vences tu propio orgullo, te vas a acercar a tu objetivo. Solo depende de que tú como persona te pongas en armonía con la luz.
Debes de elevar tu espíritu a estas leyes. Así que hazte muy humilde en tu interior. Mientras más seas humilde y, por así decir, te humilles, considerando, por supuesto, la realidad que vives, te vas a acercar a tu propio objetivo, el que te toca a ti. Esto no significa que tengas que humillarte ante el mundo exterior, ante las personas, ante los demás. Se trata todo de un movimiento que estás haciendo hacia dentro de ti, hacia tu interior. Cuando alguien intente humillarte a ti como persona, también tienes que hacerte humilde, pero desde dentro, desde tu interior. Recuerda, tu autoestima propia solo va a poder afectarse desde tu parte externa. Jamás permitas que te afecte a tu interior nada. El ser humano puede inspirar o confianza o humillación hacia los demás, pero esto es solo desde el exterior, porque la luz nos pone en una situación de vergüenza a todos. Pero tenéis que saber que esto son pruebas, pero todo es a propósito. ¿Y por qué pasa eso? Porque la luz no quiere que nos envanezcamos o intentemos liberarnos y que seamos arrogantes. Así que tenéis que tomar pautas. Hay que hablar siempre con una voz suave. Esto nos va a proteger de la ira. La ira es lo peor. Es completamente egoísta y lo rompe todo el trabajo. Así que cuando nos hayamos liberado de la ira, vamos a sentir el rajamín, la misericordia y deseos de servir a nuestro corazón. Y esta es la más elevada condición que podemos tener. A través de este servicio vamos a estar alertas y nos vamos a preguntar cosas como de dónde vengo y a dónde voy. Durante nuestra vida estamos como en un capullo, tal como si estuviésemos muertos. Mas cuando estemos en estas cosas que hablamos aquí, estaremos felices y muy satisfechos, y no importa lo que nos ocurra. Cuando sentimos modestia, consideración por los demás, eventualmente la luz brillará sobre nosotros, y esto nos hará sentir realizados, y en cierto modo también es así. ¿Por qué habríamos de sentirnos orgullosos por cualquier posesión que tengamos terrenal, material? La persona puede tener dinero, o sea, ser rica o pobre. Si es rica, ¿tiene acaso la certeza él como persona de que siempre lo va a ser? ¿Se le ha dado acaso por sus méritos? No le pertenecen, solo la reciben. Y la honra que sienten, por eso, es frágil. Porque en esta vida hay tantos ejemplos de fortunas arruinadas, de modo que, ¿por qué habríamos de envanecernos por algo que en realidad no nos pertenece? Y aquel que se envanece, por ejemplo, si tiene sabiduría, pues que piense y mire a los sabios de la antigüedad. ¿Cuántos no existieron? Muchísimos, ciertamente. Y ellos también sufrieron de enfermedades, y entre ellas la demencia. Sí, la demencia. O de algún modo su sabiduría le fue completamente quitada. No quedó nada de su sabiduría. Así que seamos humildes, humillémonos siempre y permitamos que la luz sea quien nos levante, no nosotros mismos. Aclarad siempre la mente, hacerla limpia, y pensad en lo que vais a hacer o decir en cada momento. Escuela de la Cábala Luriana.